En estos momentos me voy a permitir compartir con ustedes los aspectos relacionados con la alimentación y con el agua que se utiliza en el corral de engorda. Hay una situación importantísima que nosotros tenemos que revisar para desde un principio empezar a controlar la contaminación del alimento y de lo que le proporcionamos a los animales es pues la recepción de estos insumos, checarlos continuamente, checarlos en cada viaje y asegurar de esta manera que cubren con los requisitos mínimos de calidad. También tenemos que estar pendientes del procesamiento de estos ingredientes, del grano y del forraje, que es lo que normalmente procesamos, y completar este aspecto con el mezclado adecuado y con los detalles de proporcionar a los animales en la manera más correcta. Hay una situación que nosotros tenemos que recordar y que se relaciona con la clasificación de los nutrientes. Aquí quiero hacer referencia a que nosotros no compramos ingredientes, nosotros compramos nutrientes. Yo me fijo en el precio, por ejemplo, de la soya, de la arinolina, del DDGS, pero básicamente yo lo que voy a comprar es la proteína. O sea, cuánto me cuesta la proteína a partir de la soya o de la arinolina o del DDGS, y eso aplica también para los ingredientes energéticos. O sea, cuánto me cuesta el kilo de energía a partir del maíz y del sorgo, es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros recibimos, tenemos que fijarnos bien cómo lo almacenamos, porque tenemos que evitar que se humedezca y que por lo tanto empiecen a salirle hongos. Podemos hacerlo a la intemperie o lo podemos hacer directamente a una bodega. En el caso del forraje, a veces tenemos dificultades para almacenarlo bajo techo, pero siempre hay que procurar tener estructuras que lo protejan de la intemperie. Y cuando nosotros lo estamos procesando, normalmente en el forraje lo que se sugiere es adicionarle un poco de agua para disminuir el polvo y por lo tanto la contaminación que pueda traer, evitar que se diseminen agentes que nos puedan causar enfermedades, y si le podemos adicionar aceite ahí mismo para mejorar la vida útil de la maquinaria. Hay varias formas de almacenarlo. Lo que se sugiere normalmente es tener cajones para que podamos nosotros dividir perfectamente a las materias primas y no revolverlas, no contaminarlas. También debemos tener perfectamente identificada cada una de las materias primas que estamos utilizando. Básico es tomar muestras para nosotros hacer análisis de laboratorio. Nos interesa muchísimo la cantidad de humedad y la cantidad de proteínas, si es que estamos hablando de alguna pasta o si estamos nosotros adicionando algún aditivo, identificar perfectamente las muestras para poder enviarlas a su cuantificación. En cuanto al procesamiento, lo que nosotros hacemos normalmente en los corrales de engorda es rolar el grano. ¿Qué es lo que se pretende? Pues aumentar la disponibilidad del almidón y por lo tanto aumentar el comportamiento de los animales. Hay sugerencias para rolar los diferentes granos porque tienen distintas necesidades de humedad y de temperatura, asimismo como de apertura de los rodillos para poder lograrlo. El otro aspecto que nosotros revisamos en los corrales de engorda es la asignación de alimento, que empieza con la lectura de los comederos. O sea, todos los días se tiene que identificar cuánto alimento quedó del día anterior para que nosotros podamos asignar la cantidad que los animales van a comer en ese día. Esta lectura de comederos incluye también a la repartición del alimento, o sea que la fórmula que se está dando en cada comedero sea la que nosotros esperamos y que sea en la cantidad exacta.
Hay una técnica para leer el comedero que se sugiere aplicar a los corrales, que habla de que nosotros podemos encontrar el comedero lamido, o sea, con huellas de saliva en los comederos 2 veces por semana y no pasa nada. Otro aspecto importante que hay que señalar en esta metodología es de que todas las subidas o bajadas de cantidad de alimento, o sea, si yo subo el alimento que se va a comer el animal, o yo bajo la cantidad de alimento que le voy a asignar al animal, no tiene que ser mayor al 5%, porque este porcentaje es lo que puede manejar el rumen de los animales para no tener problemas de timpanismo ni de acidosis. Entonces yo voy a subir la cantidad de alimento 5% o la voy a bajar 5%. Olvidémonos de kilos, hay que hacerlo en base a porcentaje y es el 5%. Este es un ejemplo de un comedero lamido, o sea, está dejando huellas de saliva el animal en el comedero. Este es un ejemplo del 0 al 5%, aquí yo no hago ningún cambio. Este sería un ejemplo del 6 a un 10%, ¿verdad? Aquí yo ya empiezo a considerar reducir un poco. Y aquí definitivamente pues hay un exceso de alimento, entonces ya tengo que pensar en cambiar a una dieta que tenga menos forraje, como es el caso de aquí. Estos hoyos que nosotros normalmente encontramos en los comederos significan que los animales están buscando grano, ya no están consumiendo el forraje, entonces este es un indicador de que yo ya estoy retrasado en el cambio de dieta y tengo que empezar a utilizar una que tenga menos forraje. Estos hoyos o nidos que encontramos significan precisamente que el animal busca concentrado. Hay unas sugerencias para los cambios de dietas. Si nosotros tenemos animales ligeros de menos de 350 kilos de peso y ya tienen un consumo sostenido durante una semana de 6 kilos y medio, entonces yo ya cambio la dieta de transición. Y si yo tengo animales que entraron más pesados, por ejemplo 320, 350 kilos, y ya tienen un consumo de 7 kilos y medio, pues yo ya lo paso a la siguiente dieta, que es la dieta de transición. Estos esquemas de dieta de recepción, transición y finalización son muy comunes en los corrales de engorda. Yo la dieta de transición solamente la necesito para que me prepare el rumen de los animales para la dieta final. Entonces, esta es una forma de cambiarlo. Hay otro detalle que es importante. Nosotros partimos de la premisa de que el ganado que llega a los corrales prácticamente no está entrenado para utilizar los comederos. Además, esta dieta que nosotros les servimos a ellos, como no la conocen, le tenemos que dar un forraje de buena calidad a estos animales, porque normalmente es lo que ellos han conocido, un forraje. Para proporcionar este forraje, nosotros lo que hacemos es ponerlo sobre el mismo comedero, no en medio del corral, porque no queremos que se contamine con las heces ni con el polvo del piso de los corrales. Y lo único que se sugiere es dar 1 kilo por animal durante 5 días, o sea, no hay que darlo mucho tiempo. El objetivo de este forraje es de que se atraiga al ganado y empiece a conocer el comedero, ¿verdad? Entonces, o lo ponemos sobre la dieta de recepción o lo ponemos junto al comedero. Esto es lo que tenemos que evitar precisamente. O sea, yo no quiero que el forraje que están comiendo los animales esté contaminado por estar en contacto con el piso del corral. Este tipo de pastureros se utilizan con mucho éxito, o lo que también funciona muy bien es colocar un poco de forraje arriba de la dieta para que el animal, como es lo que conoce, se empiece a acercar y empiece a, digamos, está siendo entrenado para que consuma el forraje. Cuando nosotros ya decidimos qué cantidad le vamos a dar de alimento, entonces el siguiente paso es entregar la cantidad exacta, de acuerdo a lo que se asignó. Entonces, esta es la segunda parte del trabajo en equipo de la alimentación del ganado. O sea, el repartidor del alimento tiene que entregar la cantidad de kilos exactos para que los animales produzcan de manera adecuada.
este reparto se hace de manera rutinaria. Lo que nosotros queremos hacer es que le proporcionamos el alimento a la misma hora prácticamente a los animales. No hay que desviarnos, hay que ser muy consistentes en esta práctica. Si nosotros empezamos a las 7 de la mañana, tiene que ser todos los días a las 7 de la mañana. Y el segundo reparto tiene que ser 6 horas después, por lo menos a la 1 de la tarde. Esto nos permite a nosotros que el pH del rumen se recupere por la baja que tuvo al haber consumido almidón en la dieta anterior, y entonces esta recuperación ya permite que no haya tantos problemas digestivos. Los animales que están en un corral consumiendo dietas altas en concentrado prácticamente están en una acidosis subclínica durante todo el periodo. Entonces, si yo voy a tener una alteración por cualquier situación, descompostura de algún equipo o porque me falló una materia prima, si ya no puede servir a la misma hora de la mañana, si yo me retrasé media hora, es conveniente que yo el segundo reparto también lo retrase esta media hora. Entonces, yo ¿por qué doy 2 veces al día el alimento? Porque se ha visto, se ha comprobado que si yo doy 2 veces al día, obtengo mayor ganancia diaria de peso a que si doy solamente una vez al día. ¿Qué es lo que se sugiere? Bueno, dar en la mañana el 40% del total y en la tarde el 60% de lo asignado. Entonces, nosotros también tenemos que fijarnos en el flujo de reparto. Prácticamente, el primer reparto me tiene que durar a mí unas 3 horas. O sea, si yo empiezo a las 7, a las 10 de la mañana ya debo haber terminado. Y el de la tarde, si lo empiezo a la 1, pues prácticamente a las 4, 4 y media ya debo haber terminado, para que mi hora efectiva de reparto no sea mayor a 7 horas. Es decir, que la suma de las horas que me tardé en repartir en la mañana y las horas que me tardé a repartir en la tarde no sea mayor a 7 horas, para que eso le proporcione al animal el tiempo suficiente para consumir y digerir el alimento. Es una actividad de todos los días, empieza cuando sale el sol y a veces se pone el sol y seguimos repartiendo alimento. Otro detalle importante es de que conviene que ese alimento se reparta de manera homogénea y a un nivel muy consistente a lo largo de todo el comedero. Es conveniente repartirlo bien, no dejar montones, porque hay que recordar que los animales son de hábitos, y el animal que come en un lugar siempre va a llegar a comer en ese mismo lugar. Entonces hay que repartir homogéneamente el alimento. También otra sugerencia es de que a los extremos del comedero se deje un espacio para que no se consuma alimento de un corral que no les corresponde. Y aparte también, otro de los beneficios del sistema de lectura de comedero es de que prácticamente nos permite estar sirviendo alimento fresco todos los días. Hay que evitar que se sirva alimento fresco sobre alimento descompuesto. El alimento descompuesto hay que sacarlo de los comederos. Este es un ejemplo de una adecuada distribución del alimento a lo largo del comedero. Prácticamente esto permite que los animales pues lleguen y consuman de manera simultánea. Tenemos que evitar estos montones de alimento de los comederos, porque bueno, los animales que llegan a comer ahí pues van siempre a tener de más. Hay que evitar que el ganado vecino coma del corral de al lado, porque si nosotros tenemos un sistema en donde estamos proporcionando algún aditivo, alguna sustancia que tiene un periodo de retiro, pues aquí ya se nos rompe el esquema. Este es otro ejemplo de que nosotros tenemos que evitar que los animales consuman alimento que no les corresponde. Aquí tenemos la separación, hay un espacio entre corrales para que los animales de un lado no coman lo del otro corral. Y esto definitivamente tenemos que evitarlo, o sea, las huellas evidentes de una contaminación del alimento. O sea, nosotros si volvemos a servir alimento aquí, pues vamos a echar a perder, y el alimento fresco
el alimento nuevo y estamos arriesgándonos a que se nos contaminen, bueno, se nos enfermen a los animales, normalmente en estos casos por problemas de micotoxinas. Este alimento pues hay que sacarlo, definitivamente hay que eliminarlo, no hay que mezclar alimento viejo con nuevo. Y otro detalle importante es la exactitud en los kilos que estamos sirviendo. O sea, si se asigna determinada cantidad, esa es la que hay que proporcionar, porque si proporcionamos más o menos, estamos nosotros rebasando de manera muy segura el 5% que tiene el animal de capacidad como para aguantar fluctuaciones en las cantidades de alimento. Entonces hay que ser muy exactos en el momento en que se proporciona. Normalmente los animales tienen unas básculas que les permiten de la manera más adecuada proporcionar la cantidad de alimento al corral que le corresponde. Y toda falla hay que reportarla, toda falla hay que corregirla. O sea, si se sirvió de más hay que sacar el alimento de más, si sirvió de menos hay que llegar a proporcionar el que hizo falta, porque si no estamos nosotros afectando a los animales. Este es otro detalle importante. Estos camiones, ustedes perfectamente tienen identificado de que son animales pesados, camiones pesados, tienen que circular a una velocidad baja, no se tienen que sobrecargar, el mantenimiento preventivo es lo más exitoso en todos los aspectos, las partes que deben lubricarse, las llantas y sobre todo las básculas que nos van a permitir a nosotros estar proporcionándole a los animales las cantidades exactas. Entonces, este es un aspecto muy importante. Complemento del alimento, y podríamos decir, yo me atrevería a decir que más importante que el alimento es la cantidad de agua disponible, porque las prácticas de consumo de los animales normalmente son de consumir alimento y de inmediato consumir agua. Entonces debe haber suficiente cantidad y debe cumplir con ciertas características para cumplirlo, para que se pueda consumir. En estos cuadros que les voy a mostrar aparecen las características de agua, o sea, el tipo de compuestos que nosotros tenemos que estar vigilando, el contenido en partes por millón y qué tan útil y qué tan tóxico es para el ganado. Hay que fijarnos, hay algunos que no representan problema, ¿verdad? Como podría ser el calcio, el magnesio, pero otros sí llegan a ser a determinadas cantidades con niveles tóxicos, ¿no? Por ejemplo, 10.000 partes por millón de sólidos totales ya son tóxicos para el ganado. Y otros ejemplos en donde no tienen problema el ganado, bueno, pues son los cloruros. En donde sí hay problemas, pues ya viene siendo el carbonato de calcio y otros que pueden representar un problema vienen siendo el hierro y el flúor, porque pueden tener desde mal olor hasta problemas de osteomalacia en el caso del flúor. Y aquí hay una serie de recomendaciones de los niveles tóxicos que pueden existir en el agua que consume el ganado. Hay que mencionar de que no tenemos nosotros una norma que nos diga cuáles son las características que debe cumplir el agua para el ganado, y estamos aplicando las normas de uso o para consumo humano. Este es un ejemplo de algunos análisis, no están muy legibles. Lo único que quiero yo llamar la atención es que hay unas especificaciones que se mencionan como permisibles, pero repito, es por los indicadores que se usan en el agua potable para humanos y el resultado que se obtuvo en este caso. Y llamar la atención de que en la parte de coliformes, que debe ser no detectables, en este caso se encontraron ciertas cantidades. Entonces, todo lo demás está bien, pero se encontraron coliformes en el agua. Entonces, esto es algo totalmente inaceptable para cualquier especie. Son algunos ejemplos de bebederos que han estado en uso para el ganado. Ustedes pueden ver el color. Esto también existe en algunos lugares donde está totalmente a la intemperie, sin protección, llenos de tierra. Esto no es lo más adecuado, pueden llegar a tener
este tipo de residuos. Entonces lo importante aquí es de que sea agua corriente. Hay que cuidar las fugas, pero siempre debe haber agua corriente, limpia. Tener mucha precaución con la construcción alrededor de los bebederos, porque si no se tiene cuidado, las fugas nos deslavan y nos pueden ¿cómo se llama?, hacer inaccesible ese bebedero para los animales. Importantísimo limpiarlos por lo menos 2 a 3 veces por semana, porque los animales están ahí tomando constantemente y los ensucian. Es contaminación por heces. Y a pesar, hay lugares en donde, a pesar de que se lavan 2 o 3 veces por semana, el tipo de agua o el mismo terreno, los vientos, continuamente están contaminando el agua. Entonces la limpieza de estos bebederos es primordial. Y esta es la información que he tenido oportunidad de compartir con ustedes en relación con la alimentación y con el agua.